esta noche vamos a estar compartiendo acerca de un tema que hoy le preguntaron al hijo mío que si este viernes se podía comer carne. Amén. Empezamos con estas preguntas, si se puede comer carne, ¿verdad? Todo esto es parte de la tradición de la iglesia tradicional y en parte la iglesia evangélica trae por consiguiente muchas cosas de la iglesia tradicional que están dentro de la iglesia evangélica, las cuales la palabra nos enseña que son tradiciones de hombre. Tradiciones de hombre. Y Pablo dice claramente, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. En esta noche vamos a estar en Hebreos, el capítulo 9. El capítulo 9 de Hebreos, porque hay una palabra aquí que el Señor quiere traer a nuestras conciencia y a nuestro conocimiento, y es la palabra reforma. Reformar, es decir, cambiar, ¿verdad? Arreglar las cosas. Y para eso vino nuestro Salvador. La palabra nos enseña aquí en el capítulo 9 y el versículo 8 de la carta del apóstol Pablo a los Hebreos. Dice que el Espíritu Santo dando a entender con esto de que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Nos está diciendo la palabra que el Espíritu Santo estaba dando a entender que el camino al lugar santísimo todavía no estaba abierto, porque todavía los sacerdotes estaban ministrando en el templo. Si usted recuerda lo que sucedió en ese momento cuando el Señor aspira, entrega su vida y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La palabra dice que la tierra tembló, las piedras se abrieron, aquello se oscureció, hubo temblor sobre la tierra cuando el Hijo del Hombre entregaba su cuerpo por nosotros y daba su vida, amén, por nosotros. Allí estaban los dos sacerdotes cuidando el templo, la entrada al lugar santísimo. Y dice la palabra que cuando el Señor dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, consumado es, y el Señor muere, dice la palabra que el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo. Y aquel velo cuando se abre en dos, abre completamente el camino al lugar santísimo, donde entraba el sacerdote una vez al año. Ahora dando a entender que el Espíritu Santo, ¿verdad? Que ahora el camino al lugar santísimo estaba abierto en esa muerte de nuestro Señor. Se había roto el velo. Y por eso este verso dice, dando al Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Es decir, mientras antes de que Jesús entregara su carne, su vida, su cuerpo, por nosotros, su sangre, ese lugar estaba en pie, la cortina estaba ahí, no teníamos entrada, no había acceso. Y nosotros los pueblos gentiles que no éramos judíos, pues teníamos acceso a todo lo que hacíamos, a la brujería, a otros dioses, a la santería, a los dioses paganos, ¿verdad? A todos los que se nos ocurrió y que el diablo puso en nuestra mente de nosotros adorar. Y dice la palabra claramente que todavía no estaba abierto el camino al lugar santísimo. Y dice la palabra, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Así que allí estaba el tabernáculo, allí estaba la primera parte del tabernáculo en pie, ahí estaban los símbolos que se hacían en el templo para el tiempo presente, ahí estaban las ofrendas que pedía la ley, ahí estaban los sacrificios de los animales que la ley pedía que se hiciera, ahí estaba todo esto de acuerdo a la ley. Amén. No había perfección, no se había abierto
amén, el lugar santísimo, y la conciencia del hombre estaba sucia de pecado. La conciencia tenía culpa, amén, de pecado. Y la palabra es clara cuando dice, ya que consiste solo en comidas y bebidas, y eran rituales que se hacían, incluyendo las comidas y las bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Y dice la palabra claramente que todas estas abluciones y ordenanzas eran para la carne y eran impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Hermano, ya las cosas fueron reformadas. Amén. Amén. El asunto es que nosotros recibamos esa reforma en nuestro corazón. Ya las cosas cambiaron. Ya no vivimos en el antiguo pacto. Ya no vivimos bajo la ley. Ya no vivimos con el sacerdocio del Antiguo Testamento. Ya no vivimos en las abluciones, en los diversos ordenanzas acerca de la carne. Ya no vivimos en los sacrificios. Ya no vivimos en las ofrendas. Amén. Y tampoco vivimos en el asunto de la comida. ¿Verdad? Que si se puede comer carne, porque la carne es el cuerpo de Cristo, que si no se puede comer. Inclusive, hermano, hay creyentes evangélicos que piensan esto por falta de conocimiento y de no entender que ya se rompió, ¿verdad? El camino fue abierto. Amén. Y que el velo se rasgó para el beneficio, amén, de nuestras vidas. Es necesario que entendamos, ¿verdad? Que entendamos que las cosas fueron reformadas, Amén. que las cosas fueron cambiadas para algo mejor. Tenemos ahora y hemos entrado a un pacto que establece muchísimas, amén, mejores promesas. En aquel tiempo no estaba la presencia de Cristo, ¿verdad? El Espíritu Santo venía y se iba. Ahora, en este tiempo, puesto que ya hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seamos de otro marido, ¿verdad? De aquel que resucitó de los muertos, dice Pablo, tenemos que entender claramente que ya las cosas fueron reformadas y que tú no puedes vivir allá en la sombra, en aquello que era, que vives en temor, vives en desconfianza, vives sin descanso, vives que si sí o que si no, que si Dios está, que si no está, que si me bendice, que si no me bendice, que si soy salvo hoy, que si no soy salvo mañana, que si hay seguridad, que si Él viene y me quedo, que el anticristo, que la tribulación, que el diablo me sale a las 3 de la mañana, que me ala las patas, que si esto, que si tengo, que la sombra, que lo que veo, que si estoy poseído, que si no estoy poseído, que si me llevó. Hermanos míos, ya las cosas fueron reformadas. Ya Él vino, amén, y tomó autoridad y venció, ¿verdad? Para nuestra justificación. Amén. Y sacó a la luz la vida y la inmortalidad, exhibió a los principados, exhibió a las potestades, los exhibió públicamente, dice la palabra, triunfando sobre ellos en la cruz. Y hay un texto poderoso que la hermana allí le va a dar lectura ahora, en Hebreos el capítulo 9 y el versículo 11. Sí, esta es la palabra de Dios, oiga lo que dice. El versículo 11 de Hebreos 9. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Amén. Pero estando ya presente Cristo. Es decir, que ahora Cristo está presente. Amén. Amén. Cristo está presente. Y si Cristo está presente, quiere decir que las cosas han sido reformadas. Amén. Que ya nosotros hemos pasado de aquel pacto que eran abluciones, comidas, bebidas, ordenanzas en cuanto a la carne, y hemos cruzado al nuevo, que está establecido sobre muchísimas mejores promesas. Y las promesas son de parte de Dios para nosotros.
y en el sí y en el amén, y la recibimos y la creemos y caminamos en ella. Amén. Es importante de que usted entienda que ahora cuando Cristo está presente, mira, hay cosas que Cristo no quiere estar oyendo, Él nos está oyendo, ¿verdad? Él está presente. Para donde tú vas, va Cristo. Lo que tú hablas, Cristo lo oye, ¿verdad? Tú tienes que entender que en este pacto, Él tiene cuidado de ti, ¿verdad? Él tiene cuidado de tu vida. Él está presente para bendición nuestra. Él está presente para guardarnos y claramente dice que el enemigo no nos puede tocar. Él ahora está presente. Aquí el asunto es la conciencia limpia. En ese pacto la conciencia estaba, dice la palabra, amén, claramente, que había una conciencia que no era perfecta a los que practicaban ese culto. Pero ahora estando presente Cristo, Él ha limpiado totalmente. Y ahí es donde está el poder de la muerte y la resurrección, cuando todo esto es el pecado nuestro. Amén. Ahí comienza la gloria, donde Él llevó en el madero nuestros pecados. Amén. Los pasados, los presentes y los futuros. Amén. Amén. Gloria. Todos los llevó. Porque el hecho de que tú seas creyente no quiere decir que mañana no peques. Entonces, ¿para qué hace falta, verdad, esta gloria que continúa en nuestra vida y este Dios que hizo provisión para el futuro nuestro, que sabe que somos débiles hombres, Amén. que sabe que fallamos, que sabe que el mal está en nosotros, que sabe que somos unos vendidos al pecado, como dice la palabra? El asunto aquí es el perdón de pecado de nuestra vida. Y ahí en ese perdón está esa gloria que Él establece a través de su muerte y resurrección. Oiga bien lo que dice la palabra, hablando de estas cosas, porque en el antiguo pacto se hablaba de las abluciones que se hacían, los rituales, las comidas, las bebidas, y nosotros traemos todo aquello y lo ponemos en el nuevo, y estamos mezclando los pactos. Tenemos un pie en el antiguo, un pie en el nuevo. Unas veces hablamos de fe, pero otras veces la ligamos con la ley. Y eso no es bueno. Cristo nos está viendo. Él está presente. Amén. Y es importante poder hablar en línea con el pacto nuevo. Es importante poner nuestra boca en línea con el nuevo pacto. Oiga lo que dice Pablo cuando le habla a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 4. El versículo 1 en adelante, el hermano Freddy le da lectura y dice... Pero el Espíritu dice claramente. ¿Quién dice? El Espíritu. El Espíritu dice claramente. Es decir, ahí no hay ninguna oscuridad. El Espíritu dice claramente. No hay que ir a la universidad para entender lo que dice el Espíritu, porque el creyente, creo yo, tiene el Espíritu Santo para entender lo que Dios nos ha concedido. Amén. Eso dice la palabra. Es decir, no tenemos que ir a un libro que alguien interpretó, que alguien, usted lo que tiene que decirle, Padre, yo quiero saber esto. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y para eso están los pastores, y para eso está la iglesia, para entender. ¿Qué dice Freddy? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así que eso está tremendo. Y claramente lo dice el Espíritu. Por la hipocresía de, ¿qué dice ahí? Muchos. De mentirosos, que prohibirán casarse. Amén. Y también fíjate, qué interesante que Pablo no manda abstenerse de alimento en ninguna de sus cartas. No. Pablo dice que le demos gracias a Dios por los alimentos. Porque ya Cristo murió por nosotros. Amén. Porque el asunto de los alimentos tiene que ver
con las abluciones, con los rituales, con el pacto antiguo. Ya está, ¿quién? Presente Cristo. Amén. Y ahora Cristo, estando presente, está presente para que nosotros nos gocemos con Él. Amén. No para que estemos ahora en agonía. Y aún, fíjate, si esto es poderoso, que aún si nos morimos en este momento, nos vamos con Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es decir, que aquí la victoria es total. El diablo la perdió toda con nosotros. Amén. ¿Verdad? Porque estamos en el amado. Estamos en la bendición que Dios ha establecido para nuestras vidas. La última parte de ese texto dice claramente, gloria a Dios, hablando de los alimentos, ese último versículo que leíste, Freddy. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Por la palabra de Dios y la oración es santificado. Entonces, cuando hablamos de esto, el Señor dijo en el Evangelio de Juan, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene parte conmigo. Y los discípulos dijeron, ahora sí estamos locos. Esto no lo entendemos. ¿Cómo es que vamos a comer tu carne y vamos a beber tu sangre? Y él estaba hablando, amén, del creer y de participar, amén, en el creer aquello que él iba a hacer por nosotros, en su sacrificio. Mira, cuando nosotros estamos en... Por eso es tan importante la palabra en la iglesia, la revelación de la palabra en la iglesia, porque como nosotros comemos la carne de Cristo, es entrando en esta palabra. Gloria. Como nosotros bebemos esa sangre, es entrando, amén, en esta palabra. Gloria. Amén. Y si no comemos de su palabra, porque, oye, la revelación está allí. En el principio era el verbo era con Dios Y el verbo. y el verbo era Dios. Gloria. Si nosotros no comemos el verbo hecho carne, la palabra revelada, si nosotros no comemos, no, allá vamos a comer la ley. Conocemos a Isaías, Jeremías, lo que hizo Moisés cuando golpeó la piedra, el hacha de Eliseo, el gorila que se comió, el oso que salió y se comió Eliseo, le gritaron calvo al otro, el poder, que si los sacerdotes cruzaron el río Jordán, que si se abrió, todo eso es una gloria, es un poder, pero ahora la gloria de ahora es más eminente, Gloria. es más poderosa, es el pacto nuevo. Ahora Cristo está presente. Amén. Cristo está presente. Y nosotros no somos de aquellos que Dios nos manda a vivir bajo la ley. El fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Gloria a Dios. Amado hermano, la palabra es Jesucristo. En esta semana, gloria a Dios, comemos de su carne y bebemos de su sangre. Amén. Cuando entramos en su palabra, cuando recibimos su revelación, cuando reconocemos ese sacrificio y le damos gloria a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida y recibimos las promesas de Dios en nosotros. Ahí hay poder, ahí hay gloria, ahí hay bendición. Amén. En este tiempo, cuando Él venga, es la iglesia que Él va a preparar, ¿verdad? Porque Él viene a buscar una iglesia que sepa lo que Él ha hecho por ella. Él viene a buscar una iglesia que haya entendido, una iglesia entendida, una iglesia que tenga la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Esa gloria que Dios ha derramado sobre nuestra vida. No podemos creer un pedacito y no creer lo demás. No podemos creer algo y dejar de creer lo otro. Tenemos que entrar en el reposo. Tenemos que entrar en el reposo y alcanzar el trono de la gracia. Tenemos que buscar el oportuno socorro, porque hay bendición para la iglesia. Hay poder para nosotros. Hay una respuesta que Él tiene para nuestras vidas. Hay algo inefable, hay algo poderoso. Amén. Por eso cuando vemos esto, de que Él es mediador de un nuevo pacto. Amén. Porque Él intervino y dio su vida por nosotros. Mediador de un mejor pacto. Y nosotros, la iglesia, tenemos que tomar ese pacto, ¿verdad? Tenemos que tomar esa bendición, esa lluvia tardía que dice el Señor, que es para nosotros. Amén. Porque los llamados recibirán la promesa de la herencia eterna. Dice la palabra que Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. Amén. Y aparecerá por segunda vez. Él viene, ¿verdad? Aparecerá por segunda vez. Amén. Sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Y nosotros le esperamos a Él, estableciendo nuestros corazones
en aquello que es la gracia de Dios. Lo que es suficiente para nuestra vida, la gracia de Dios. Comenzamos a despedirnos en esta noche y vamos a continuar este tema el miércoles acerca de esta bendición. Es decir, tienes que verte como Dios te ve y tienes que recibir lo que Dios tiene para ti. Tienes que ser libre, amén, de las tradiciones de los hombres y poner tu vista en aquel que es el autor y el consumador de la fe. Declaro gloria sobre tu vida, declaro bendición sobre tu vida, que el poder del Espíritu Santo sea contigo y que la gracia que establece tu corazón llene tu vida para siempre.